Candidiasis sin fin. Vamos a hablar de cómo hacer para por fin terminar con este martirio que estoy segura que tú o alguien muy cercano la ha padecido alguna vez. La candidiasis recurrente es una de las infecciones más comunes que veo a diario en la consulta y sobre todo que más desespera a las pacientes porque se hacen tratamientos y no pueden aliviar sus síntomas. Algunas de ellas llevan años padeciéndola y ya están desesperadas y no saben qué hacer. Entonces quédense hasta el final del video porque les voy a contar de qué se trata y cuáles son los posibles manejos y tratamientos para que le demos fin a esta tortura. Hola, soy Catalina Gudelo, ginecóloga laparoscopista, especialista en cirugía y en estética vaginal, y hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que ustedes han escuchado de él y que muy probablemente lo hayan sufrido. Vamos a empezar hablando qué es la cándida y por qué es tan difícil a veces eliminar esta infección. La cándida hace parte del grupo de los que conocemos como honguitos. Y los hongos tienen una dificultad en el tratamiento y es que necesitan tratamientos muy extensos. Muchas veces no son tratamientos difíciles, pero sí necesitan, cuando se vuelve recurrente, que la paciente sea muy juiciosa y muy disciplinada con el tratamiento para que lo podamos eliminar totalmente. Además, si tú tienes una candidiasis recurrente, aunque no está clasificada en las enfermedades como enfermedades de transmisión sexual, es muy importante también que tu pareja se informe y ojalá se trate, porque uno comparte muchas veces la flora de su pareja. Entonces, a veces el paciente o el compañero es el que la tiene, ustedes se tratan, quedan súper bien, pero se vuelven a reinfectar. Entonces también compártanle este video a todos esos hombres que sus parejas sufren de candidiasis recurrente. ¿Cuáles van a ser los síntomas o cómo saber si yo tengo una candidiasis recurrente? En la literatura se habla de que más de 3 o 4 infecciones por cándida al año se clasifica como una candidiasis recurrente. Y las pacientes llegan al consultorio quejándose de piquiña o de prurito, que la mayoría de las veces es más frecuente en las noches y que se exacerba mucho más los días cercanos al ciclo menstrual. Fuera de esto, el flujo es más abundante, muchas veces es blanco, amarillo o verde y tiene una característica muchísimas veces que es como grumosa. Algunas dicen que es como un yogur griego o como el requesón, como en bolitas. Eso nos hace pensar en que se trate de una cándida. Tiene otra característica y es que la mayoría de las veces no produce mal olor y que también puede afectar la parte externa, o sea la vulva, y son pacientes que muchas veces llegan con cambios en la piel por rascados crónicos, porque en la noche inconscientemente se laceran o se generan heridas de tanto rascarse por el prurito tan exacerbado que tiene. Ahora vamos a hablar de qué hace que tengamos esa cándida, porque hay muchos mitos también sobre qué la causó. Muchas llegan muy preocupadas porque realmente es un flujo que llama mucho la atención por su aspecto, por su color y por su abundancia, y creen que tienen una enfermedad de transmisión sexual muy grave. Entonces lo primero que hay que decir es que aunque ese síntoma o ese flujo sea muy exagerado, simplemente hay que relajarse y mirar cuál es el tratamiento, hacerlo, pero no se trata de una enfermedad grave. Y tampoco ustedes son las únicas que lo están sufriendo. La mayoría de las mujeres, más del 80%, van a tener por lo menos una infección por cándida en su vida. Entonces tranquilas, que puede que esta sea su primera y única infección y ya les voy a contar más adelante qué es lo que puede que estemos haciendo mal que nos genere este tipo de infecciones. ¿Por qué nos va a dar entonces este honguito? Y sucede por el cambio en el pH y en la flora. El pH de la vagina debe estar entre 3,8 y 4,5, que es un pH ácido que va a impedir o no va a favorecer el crecimiento de este hongo. Entonces puede que lo tengamos, de hecho hace parte muchas veces de nuestra flora normal, pero este pH vaginal lo mantiene como controladito, que no nos genere síntomas, que no nos dé flujo, que no nos moleste. Cuando cambia el pH hace que
la cándida se aproveche de este cambio y que empiece a crecer, y ahí es donde nos va a generar síntomas. ¿Y qué nos puede cambiar el pH? El uso de algunos jabones íntimos que son demasiado fuertes o que no son adecuados para esta zona, el uso continuo de piscinas, porque el cloro que tienen estas piscinas mata muchas veces los lactobacilos o nuestra flora protectora, y si nos quedamos sin esa flora, entonces también la cándida va a aprovechar para crecer. El uso de pañitos húmedos con muchos olores, con muchos químicos. Recuerden que ahora hay productos muy buenos que se pueden usar, pero tienen que asesorarse muy bien al momento de comprarlos. Y por supuesto, a veces deficiencias en el aseo o dejarse la ropa húmeda después de estar en el mar, en la piscina, después de hacer ejercicio. Como todos los hongos, la oscuridad y la humedad favorecen su crecimiento. Entonces tenemos que estar pendientes de, si tenemos ropa interior húmeda, cambiarla rápidamente para que la cándida no vaya a crecer. Otra causa muy común de la candidiasis es el uso prolongado o el uso automedicado de antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos que a veces utilizan las pacientes por una simple gripa o si tienen diarrea, bueno, para cosas que no los deberíamos utilizar, o si la paciente desafortunadamente sí tiene una infección urinaria o una infección en la piel que necesite antibióticos, los va a tener que usar, pero el uso de estos antibióticos nos van a eliminar los lactobacilos, que son bacterias que nos protegen nuestra vagina. Una vez nos quedamos sin lactobacilos, la cándida queda libre para crecer, para infectarnos y para generar síntomas. Entonces es muy común que pacientes que tuvieron una infección urinaria o que tuvieron que utilizar antibiótico por algún motivo, una vez finalizado este tratamiento, inicien con síntomas como flujo abundante, que les pique, que sea grumoso y que les genere incluso laceraciones o heriditas en la piel de la vulva o del introito, incluso de la vagina. Entonces, si tú tienes una cándida recurrente, trata de mirar cuál de estos factores puede estar influyendo para que no hayas podido eliminar ese honguito. Una vez la paciente detecta estos síntomas, la mayoría de las veces van a consultar. Es muy importante que lo hagan para que no se automediquen y no empeoren la situación. Vamos a mirar en el consultorio cómo hacer el diagnóstico. Lo primero y lo más importante son los síntomas que nos va a referir la paciente, los que ya hemos hablado durante todo el video, cómo es el flujo, qué tanto les pica, si es más cercano a la menstruación o no. Y ya con esto uno podría iniciar un tratamiento dependiendo si es la primera vez que lo sienten o si ya la candidiasis es recurrente, o sea, si les ha dado varias veces durante el mismo año. Sin embargo, hay pacientes que ya han hecho tratamientos y que a pesar de esto continúan con los mismos síntomas. En ese caso, es muy importante que tengamos a la mano un examen de flujo vaginal que nos diga si realmente la paciente tiene cándida, y ojalá un examen con cultivo que nos diga qué tipo de cándida es, porque hay varias, y a qué tipo de medicamentos responde. Desafortunadamente, por el uso indiscriminado de medicamentos, de óvulos, de duchas vaginales, muchas cándidas ya no responden a muchos medicamentos, entonces así se los demos constantemente, simplemente la infección va a continuar. Entonces, si tenemos esa paciente que cada rato, a pesar del tratamiento, le dan los síntomas, es muy importante el cultivo con la especificación a qué medicamentos o qué antifúngicos es resistente. Hemos tenido incluso pacientes que han necesitado tratamientos intravenosos con medicamentos muchísimo más fuertes porque los que conseguimos normalmente en el mercado ya no les funcionan. Otro aspecto muy importante en el tratamiento es, después de cuadrar toda la parte del honguito, o sea, hacer todo el tratamiento antifúngico, mirar cómo mejorar la flora para que esa paciente no vuelva a recaer en la misma infección. Entonces acá es donde vamos a intervenir en la forma de la alimentación. Hay dos productos muy importantes que van a hacer que la cándida crezca, y es sobre todo los azúcares. Recuerden que las harinas refinadas también hacen parte de los azúcares, y la leche de vaca. Con los otros lácteos no hay tantos problemas, pero si la paciente consume leche, es muy importante que la suspenda. Lo mismo si consume algún tipo de dulce o consume harinas refinadas continuamente, porque es un tipo de alimento que favorece el crecimiento de este honguito. Y obviamente utilizar probióticos y posbióticos, ojalá intestinales, o sea, vía oral más que vía vaginal,
porque ya les hemos hablado en otros videos la importancia de mantener una flora intestinal adecuada para que estos hongos no crezcan. Y finalmente, el tratamiento a la pareja cuando son candidiasis recurrentes, así no sea una infección de transmisión sexual, es muy importante que tu pareja te apoye y muchas veces vamos a necesitar que ellos también consuman los mismos medicamentos que nosotros les estamos enviando a las pacientes. Continuando con el tratamiento, la mejoría de los hábitos como cambiar la ropa interior, que sea una ropa interior de algodón, sobre todo en esta parte que está en contacto con nuestra vulva, tratar de no utilizar protectores si no vamos a cambiarlos constantemente, mínimo cada 3 o 4 horas. Si los vamos a cambiar, escoger una marca que sea adecuada, que no utilice muchos perfumes y que utilice un algodón y unos materiales que sean amigables con la vulva. Mirar qué tipo de insumos estamos utilizando durante la menstruación, que ya les dije que es un momento en el que el pH de la vagina es súper alcalino, entonces va a favorecer el crecimiento del honguito, entonces vamos a tener que hacer lo mismo. Usamos copa, pero la vamos a cambiar mínimo cada 12 horas, tampones que los vamos a cambiar cada 3 o 4 horas, lo mismo que las toallas higiénicas o las que usan los nuevos panties para la menstruación, todas estas cosas, así el sangrado sea mínimo y así esté casi limpio, es muy importante la frecuencia con la que la estemos cambiando. Mirar qué jabón íntimo estamos utilizando, mirar que si estemos realizando un lavado, así sea solo con agua después de tener las relaciones sexuales, es muy importante eliminar residuos de semen y de saliva o de algunos lubricantes, porque toda esta humedad y el pH de todos estos productos puede hacer que también crezca muchísimo la cándida. Si les está gustando este video y están aprendiendo, por favor compártanlo con sus amigas, con familiares, suscríbanse para que sigan aprendiendo de temas tan importantes de nuestra salud femenina como este. Les voy a responder un par de preguntas que son muy frecuentes en la consulta sobre este tema. Tal vez ustedes tengan estas mismas dudas y si tienen unas diferentes, déjenla en los comentarios que se las voy a estar respondiendo al finalizar el video. Entonces, una de las más comunes es si la candidiasis es contagiosa o no, porque ya les dije que ese flujo a veces es impresionante y las pacientes se asustan pensando que tienen una enfermedad de transmisión sexual. Y la respuesta es no. No está considerada una enfermedad de transmisión sexual, no es contagioso porque la cándida hace parte de nuestra flora endógena, o sea, de cada persona, pero sí hay ciertos casos, sobre todo en la candidiasis recurrente, donde convendría también tratar a la pareja. Otra pregunta muy frecuente con la candidiasis recurrente es si va a favorecer la aparición de infertilidad o la aparición de otras enfermedades mucho más graves. La respuesta realmente, en general podríamos decir que no, pero hay una entidad que se llama el líquen que aparece a veces cuando la piel ha estado expuesta a múltiples irritaciones continuas, entonces así eliminemos la cándida o lo que causó esa irritación, esa piel, sobre todo de la vulva, va a quedar con algunos cambios, va a seguir picando, va a seguir rascando y esto sí podría generar una enfermedad crónica a largo plazo. Entonces por eso es importante que no te aguantes muchos meses ni mucho menos años con candidiasis recurrente para que no vayamos a presentar este tipo de cambios en la piel por irritaciones o inflamaciones crónicas. Les recuerdo suscribirse al canal porque vamos a seguir haciendo contenido así súper interesante para que ustedes aprendan sobre su salud, compartan con sus hijas, con sus amigas, con sus mamás, con sus colegas y todas sigamos aprendiendo juntas. Espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido, que hayan detectado si tienen o no candidiasis recurrente y si es así, por favor consulten con su ginecóloga para que manejemos y demos fin a esta tortura para muchísimas mujeres.